Vamos a tocar un tema que es vital, porque yo pienso que es la esencia misma del cristianismo. O sea, el cristianismo es una fe, evidentemente, es la fe, pero es una fe que tiene que servir para algo práctico, no solamente para tener una serie de conocimientos, que hay que tenerlos, lógicamente, pero para que nos ayuden a vivir una vida que agrade a Dios. El problema que tenemos los seres humanos, uno entre muchos, y en concreto los cristianos, es que nos podemos imaginar nuestra propia manera de agradar a Dios. Nos la podemos imaginar. Podemos incluso hasta fantasear, ¿no? Podemos acomodar nuestra manera de el agradar a Dios a nuestra manera, quiero decir. Lo podemos acomodar e incluso justificarlo. De otra manera no lo haríamos, claro. Y realmente no es eso lo que debemos hacer, ¿verdad que no? Tenemos la Biblia, que es nuestro libro, es el libro de Dios para nosotros, pero también necesitamos la guía del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, porque sin la Biblia no podemos, pero sin el Espíritu Santo tampoco. O sea que necesitamos al libro y al autor del mismo, que es el Espíritu Santo. Amén. Es el único libro que hay que leerlo juntamente con el autor. Tú puedes comprar cualquier otro libro o tener cualquier otro libro y el autor puede haber muerto, no pasa nada. Tú tienes su libro, su legado, pero la Biblia no. La Biblia solo se entiende, solo tiene provecho para nuestras vidas cuando es al lado, en este caso, para utilizar este ejemplo, del Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que hablar sobre andar en el Espíritu. Y veremos que seguramente nos vamos a sorprender de más de una cosa, pero con que la vida cristiana también es una vida de sorpresas, la mayoría agradables, otras no. En este caso es agradable, porque la verdad siempre es agradable. Es agradable al espíritu, la verdad. No a la carne, pero sí al espíritu. Pues espero que ese sea el caso. Lo vamos a ver. Vamos a leer Gálatas, porque ese es el texto en el cual expresamente el apóstol Pablo, en concreto el apóstol Pablo, nos habla acerca de andar en el espíritu y veremos lo que significa andar en el espíritu. Nos vamos a centrar bastante en esta cuestión hoy. Gálatas 5, 16 a 25, leemos la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Evidentemente los que practican tales cosas no son cristianos. Es imposible ser cristiano y practicar pecado, como está escrito. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta es la versión Reina Valera 1960. Hago este énfasis por lo que voy a explicar en un momento. Señor, te damos gracias. Oramos, Señor, que tú bendigas tu palabra en nosotros, que nos ayude, Señor, a que esta palabra dé fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos por partes. Esto que hemos leído pues es un resumen bastante específico de lo que implica, como ya dije, la vida cristiana. Si muchos pasan su vida y su tiempo escudriñando y buscando en numerosos autores y en numerosas publicaciones y en lo que sea, cuál es la verdad. La verdad es muy sencilla, la verdad es Jesucristo. O sea, no hay que ir muy lejos. Y la verdad ha sido revelada. Jesucristo nos ha sido revelado, ¿no? Es Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Y Él nos habló, y más aún la doctrina apostólica, con mayor detalle, nos habla, nos enseña cómo tenemos que andar conforme a esa verdad, ¿verdad? Porque es la verdad revelada, la suya, la de Cristo a través de sus apóstoles, lo que se llama doctrina apostólica. Porque eso necesitamos. Y quiero hacer un énfasis en esto, no solamente saberlo, porque esto de alguna manera nos acusa. El conocimiento nos acusa. El conocimiento sin más nos acusa, porque nos exige.
Ese conocimiento tiene que ser justificado, no voy a decir en obras meritorias, porque ninguna obra merita nada, porque el único mérito es el de Cristo, pero sí Dios quiere que andemos en las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Efesios 2:20, ¿verdad? Así que, y cuando habla de obras, no está hablando necesariamente de cosas concretas, esto o aquello, sino que está hablando de cómo tiene que ser nuestro modo de vivir, nuestro modo de andar. Eso es andar en el Espíritu. Justamente, pero vamos a ir viendo paso a paso. Andar en el Espíritu. El asunto que nos concierne es acerca de la tremenda disparidad y oposición que existe para un cristiano entre el Espíritu y la carne. Vamos a empezar por ahí. Por un lado tienes el Espíritu y por otro lado tienes la carne. Cuando hablamos de carne, estamos hablando de Espíritu. No tenemos que hablar al mismo nivel, ¿verdad? No estamos hablando del Espíritu Santo ahora, estamos hablando del Espíritu, porque también estamos hablando de la carne. Entonces todo tiene que tener una paridad. ¿Amén? Como veremos más adelante, dentro de un rato, pero ya os lo adelanto, es una pregunta que hago. ¿Dios tiene algún problema con el pecado? No. ¿Dios tiene algún problema con el pecado? No. Dios no puede ser tentado. Vaya por ahí, tranquilas. ¿Verdad? Nosotros tenemos problemas con el pecado. El ser humano tiene problemas con el pecado. Sí. Porque el ser humano es tentado. Pero Dios no. Dios es el soberano. ¿Amén? Él está por encima de todas las cosas. O sea, esta es la... Lo tenemos que ver todo según una perspectiva correcta. Porque sí es verdad que Dios es, como cristianos, Dios es nuestro amigo, ¿verdad? Pero no es nuestro coleguilla, ¿vale? No. Es amigo porque Dios es amor. Y porque ya lo dijo el Señor, ¿no? Que si me obedecéis seréis mis amigos. O sea que hay una condición ahí, ¿verdad? Porque Dios es Dios. Dios es el soberano. Dios es el que está sentado en las alturas. Nada le hace sombra. ¿Amén? Por lo tanto, cuando hablamos de carne, estamos hablando de lo propio nuestro como seres humanos. Por lo tanto, también hablamos de espíritu. Veremos más de esto. Pero es entre las dos cosas, carne y espíritu. Y nosotros aún estamos involucrados en esta lucha, como es evidente. Andar en el espíritu es todo lo contrario a andar en la carne, satisfaciendo sus deseos. La Biblia nos enseña a andar no en la carne, sino en el espíritu. ¿Amén? Y tengo que decir más cosas para entender este principio, porque si me quedo aquí no se entiende del todo. Hay que avanzar, ¿vale? Así que paciencia, ojos abiertos, oídos también, tomando nota. ¿Amén? Bien. Dios quiere que sus hijos anden en el Espíritu y no en sus deseos pecaminosos. ¿Amén? Ahora veremos lo que significa andar en el Espíritu, tranquilos. Pero primero tenemos que entender eso. Dios no quiere que andemos conforme a los deseos pecaminosos. Que eso es la carne, en este caso. Carne tiene diferentes acepciones. Pablo a veces habla de la carne, conforme a lo que estamos viendo, también habla de la carne conforme a la carne humana, o sea, la carne física. O sea, hay que saber discernir cuando habla de una cosa y cuando habla de otra. Evidentemente ahora nos está hablando de lo pecaminoso, que aún tenemos, las tendencias pecaminosas, la carne, la naturaleza pecaminosa que aún arrastramos, o naturaleza caída, mejor dicho, mejor expresado. Porque quien diga que ya no lo tiene, pues se está equivocando. ¿Amén? ¿Esa carne nos condena? No, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero, no obstante, Dios ha permitido y permite que aún andemos luchando, tengamos que luchar contra esa carne. ¿Verdad? Esa lucha contra esa carne es la lucha en el Espíritu. Bueno, la gente sin Cristo, aunque se trate de personas, entre comillas, buenas, siempre anda buscando satisfacer los deseos de la carne. Ya, abiertamente. Sean los que sean que tengan, pues cada uno tiene los suyos, ¿verdad? En cambio, los cristianos somos convocados a satisfacer los deseos y la voluntad de Dios. Esta es la base de todo, este es el centro del mensaje. Tú y yo, como cristianos, hemos sido convocados, llamados, a satisfacer los deseos, la voluntad de Dios.
No lo nuestro, sino lo de Dios. Eso es andar en el Espíritu. También es, por supuesto, que nuestro privilegio y al mismo tiempo nuestra responsabilidad. Y aquí es donde siempre comúnmente llamamos a ello lo de andar en santidad experimental, basados en la santidad posicional. La santidad posicional es la de Cristo en nosotros, amén, sin lo cual no habría nada. Y en base a esta santidad de Cristo en nosotros, somos convocados a andar en santidad experimental, es decir, en experimentar, ya lo dice la palabra, en trabajar en esa santidad o santificación personal. ¿Amén? Bien. El verbo en griego para andar, vamos por partes, porque dice andar en el Espíritu, andar. ¿Qué es andar? Nosotros entendemos lo que es andar, tiene diferentes acepciones. La más común es, pues eso, utilizar las dos piernas, quien las tenga, para avanzar hacia adelante, ¿no? O también para ir para atrás, también, pero mejor ir para adelante, no para atrás. Bien, andar se traduce del griego peripateo, un verbo compuesto por peri, que significa alrededor, de donde viene la palabra, por ejemplo, perímetro, es alrededor, y pateo, que se entiende bien, pues pisar. Nosotros diríamos patear. Bueno, pisar. Por tanto, peripateo significa pisar por todas partes. Ahora, la idea que quiere transmitir Pablo al decir esto es que los cristianos debemos pisar por todas partes en el Espíritu, andar en nuestra vida en el Espíritu, andar en nuestra vida en el Espíritu. ¿Amén? Esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque nos está hablando de responsabilidad, porque es muy fácil para aquellos que tienen tendencias elevadas decir, bueno, ya Dios hará, si eso Dios hará. Y yo mientras tanto me relajo esperando pacientemente a que Dios haga, cuando en realidad es que hay mucho que podemos y debemos hacer. Y estamos esperando lo que no debemos esperar. Porque ya Dios ha hecho la obra para que nosotros andemos conforme a su voluntad. No estoy hablando ahora de esto o de aquello. Estoy proponiendo un escenario muy concreto, un escenario práctico de vida. Somos llamados a hacer más en Dios, a hacer más de lo que muchas veces hacemos. Porque muchas veces estamos demasiado condicionados a esperar que Dios haga algo. No, es que espero que Dios me hable, es que espero que Dios mueva ficha, es que espero que Dios haga esto. No, pero es que sabes, hay mucho que ya está en tu mano para hacer. Porque lo que Dios te diga para hacer ya está escrito, lo tienes delante de ti, se llama Biblia. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, un hermanito, no sabéis ni quién era, hace muchos años, y una vez me vino y me dijo, no, mira Miguel, es que yo estoy orando al Señor a ver qué hago con mi vida, porque claro, he conocido a una mujer y estoy muy enamorado y estoy buscando al Señor a ver cuál es su voluntad al respecto. Y yo le dije, pero si estás casado. Es verdad la historia, ¿eh? Pero si tú estás casado, ¿qué me estás contando? Yo no, pero tú sabes que yo con mi mujer no me entiendo, no nos llevamos bien. No nos llevamos bien. Por eso yo estoy orando al Señor, porque he conocido a una hermana que ama al Señor, me dijo así, una hermana que ama al Señor, de verdad, y estábamos muy enamorados, muy ilusionados. Sí, no dijo así, pero muy enamorados, muy ilusionados. Entonces estoy orando que el Señor me revele qué tengo que hacer. Digo, mira, te lo digo yo. Eso es verdad, ¿eh? No estoy exagerando ni estoy haciendo nada de teatro. Esto es una verdad. Le dije, ya te lo digo yo, no hace falta que te lo diga ningún ángel. Ya te lo digo yo, Miguel, el arcángel Miguel. Ya, yo mismo te lo digo. Olvídate de eso. Eso no es de Dios.
Pero ¿cómo puedes decir, me dijo, cómo puedes decir eso si estamos muy enamorados y de verdad que nos entendemos perfectamente, somos almas gemelas? Eso de las almas gemelas se puso de moda entonces, en aquel entonces. Te estoy hablando del año 96, lo de las almas gemelas y todo ese rollo. Y yo digo, mira, déjate estar de almas gemelas. Los únicos que me gustan son los gemelos del sur, tocan muy bien. Por lo demás, olvídate de eso. O sea, eso es mentira. Estás bajo un engaño. Estás seducido por tus propias emociones y estás siendo engañado. Y deberías saber, por la palabra, que no es la voluntad de Dios que nadie deje a su mujer para casarse con otra. Cuando además no había ningún tipo de adulterio por el medio ni nada. O sea, no había ningún tipo de infidelidad, la palabra. Ni siquiera eso. ¿Ves? Pero ese es el caso. Personas que se engañan a sí mismas y personas, de verdad, ese hombre parecía tan espiritual, de verdad que te lo digo, tan espiritual y tan, aleluya, estaba siempre profetizando, gloria a Dios para arriba, el gloria a Dios para abajo, constantemente el Dios primero, siempre, bla, 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 pero luego te das cuenta que es mentira. Que es solamente una manera de hacer cosas, una manera de comportarse, es un comportamiento, entre comillas, evangélico o pentecostal, o pentecostaloide más bien. Pero que en realidad no se corresponde con la vida de una persona, de un cristiano, quiero decir. Es triste, ¿verdad? No, somos llamados, hermanos, a pisar por todas partes, a andar en nuestra vida en el Espíritu, es decir, agradando a Dios. Aunque nos cueste. Aunque sea contrario a nuestras emociones, las emociones van y vienen, las emociones son seductoras muchas veces, te seducen, te atrapan, pero eso no significa que esas emociones o sentimientos necesariamente son correctos. Es que el enemigo tiene cierto acceso ahí también, porque ahí se producen reacciones químicas también en el organismo, en el cuerpo, no sé, una serie de cosas ahí un poco raras. Yo no alcanzo, la biología explica bastante eso, ¿no? Pero, en definitiva, sea como sea, fuere como fuere, nos tenemos que llevar por lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice, los principios que son de Dios, no por nuestros sentimientos, cuando son alejados de lo que Dios dice. ¿Amén? Por tanto, eso no es andar en el Espíritu, lo de ese hombre. Bien, la Biblia dice que no tenemos que andar religiosamente, legalistamente, rigurosamente, forzadamente, o en alguna manera en las solas fuerzas humanas, sino en el Espíritu, lo cual implica en la ley de Cristo. Mira, es fácil, lo que dije antes, ¿no?, que uno se componga o componga una manera de agradar a Dios conforme a su propia imagen y semejanza, no la de Dios, sino la de uno mismo. Y eso es andar religiosamente, o sea, en el parámetro de la religiosidad, quiero decir, mejor expresado. Esa no es la voluntad de Dios, amén. Todo lo contrario. Somos llamados a andar en el Espíritu, lo cual implica en la ley de Cristo y consecuentemente en la gracia por medio de la fe, Efesios 2:8, amén. En dependencia de Dios, amén. En dependencia de Dios. Ahora vamos a analizar todo esto. Y no quiero ver una expresión como, porque las cosas hay que entenderlas bien. Pero si quieres decir, pues también lo puedes hacer, no pasa nada. Versículo 16, dice, digo pues... Bueno, Pablo prosigue aquí conforme a lo que ha estado ya diciendo concretamente en el versículo 13, cuando dijo, porque vosotros, hermanos, a libertad, mira que está subrayado, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, ¿vale? ¿Amén? Vamos por partes. Digo pues, cuando dice Pablo, digo pues, significa que ha dicho antes algo, por lo cual ahora dice lo que dice, ¿amén? Y por eso dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hemos sido llamados a libertad. No hemos sido llamados a esclavitud de ninguna manera. No hemos sido llamados a andar forzadamente. Porque si todo el rato andamos forzadamente a disgusto, sirviendo al Señor, agradando a Dios o buscándole agradarle, algo falla. O sea, el cristianismo no es un camino de, ¿cómo diré?, de andar de una manera fatalista, ¿no? O casi fatalista. Algo así como, bueno, es que Dios pide esto de mí y no tengo más remedio que. Es que yo quiero ir al cielo, ¿sabes? Casi ya es así.
O, es que no quiero ir al infierno. O sea, revisa tus postulados, lo mismo no tienes ni siquiera fe. O sea, no, porque servir a Dios en el cristianismo, conforme a la ley de Cristo, es bueno en todos los sentidos. Y no te voy a decir que siempre es agradable, porque no sería verdad. Porque muchas veces las cosas que son agradables no son las mejores, ¿eh? Pero vale la pena. Y tenemos la gracia para poder obrar conforme a Dios. Y tenemos la gracia para negarnos a nosotros mismos. Porque esta es la cuestión, ¿eh? Esta es la cuestión. Hay que negarse a uno mismo. Hay que negarse en cuanto a todo aquello que Dios quiere que nos neguemos a nosotros mismos. Esto es andar en el Espíritu. ¿Amén? Negarse a uno mismo significa negarse a la activación del pecado en nuestras vidas, a la obediencia al pecado en nuestras vidas. Eso es negarse a uno mismo. Y Dios quiere que eso entendamos que no es nada desagradable o nada que es siempre contracorriente si estamos disfrutando de la gracia de Dios. Ahora, si no estamos disfrutando de la gracia de Dios porque estamos apagando el Espíritu, entonces, lógicamente, toda nuestra vida cristiana va a ser muy difícil. Si queremos vivir una vida cristiana como Dios le agrada, si andamos apagando el Espíritu, no vamos a poder. Seremos muy mediocres. Pero si nos negamos a nosotros mismos, entramos en la libertad a la que hemos sido llamados. ¿Entendemos eso? Es decir, que la libertad para los hijos de Dios es aquella que Cristo ha logrado para nosotros, porque Él cumplió por el precio, ¿verdad? Pagó el precio. Esa libertad la ha conseguido Cristo para nosotros, pero que tiene una condición. Y es la de andar, escuchadme, la de andar buscando el negarnos a nosotros mismos para cumplir con la voluntad, propósito y deseos de nuestro Dios. Entonces la libertad tiene sentido, de otro modo no. Por eso dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahora, la libertad fácilmente se puede convertir en libertinaje si uno se va desviando, ¿verdad? ¿Qué es libertinaje? Es la libertad. Esta es una palabra que se ha obviado completamente, ¿eh? Hoy en día no se habla de libertinaje en ningún sitio. No se habla. Se habla de libertad, sin ira, libertad, ¿eh? Como el canto, libertad, pero la gente está muy confundida porque entiende por libertad lo que es libertinaje. Y tengo que expresar aquí lo que es libertinaje, que es la falsa libertad. Es la falsa libertad. Porque libertinaje es la libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o se hace. Cuando es un abuso, cuando ya es en detrimento de la misma libertad y de sus principios, eso es libertinaje. En definitiva, libertinaje es que uno hace lo que le da la gana. A eso no hemos sido llamados. La libertad en Cristo no es para ir contra Cristo, sino para agradar a Cristo. ¿Amén? Bien, versículo 16. Entramos en materia. Bueno, ya hemos entrado, pero seguimos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto tiene miga, ¿eh? Más de lo que parece. En su literalidad dice, andad por el Espíritu, con E minúscula, y de ningún modo satisfagáis los deseos de la carne. Esto es lo que dice la Biblia. Andad por el Espíritu y de ningún modo satisfagáis los deseos de la carne. En la medida en que uno avance en satisfacer sus deseos carnales, irá aumentando ese deseo y como le podrá hacer freno, ¿verdad? Si andamos conforme a los deseos, no en el Espíritu, sino conforme a los deseos de la carne, nuestros deseos irán aumentando, malos, irán aumentando, y llegará un momento en que ¿quién va a pagar esa mecha? Vale. Por eso dice la Biblia que en modo alguno, es decir, en absoluto, satisfagamos los deseos que son deseos impíos. Ahora, ¿hablaba Pablo del Espíritu o del Espíritu, en el versículo 16? ¿Hablaba Pablo de andar en el Espíritu? ¿Qué Espíritu? Esa es la pregunta. Vemos que Pablo nos habla de la lucha entre la carne y el Espíritu.
La pregunta es, ¿tiene algún problema el Espíritu Santo con la carne o con lo pecaminoso? Ya antes lo dije. Sabemos que Dios no tiene ningún problema ni ninguna lucha con lo carnal o pecaminoso, pero nosotros sí tenemos esa lucha. Nosotros sí. Dios no tiene ningún problema, Dios está a las alturas. Nosotros sí tenemos esa dificultad diaria. Como cristianos es nuestro espíritu el que constantemente pelea contra los apetitos pecaminosos de la carne, ¿no es así? ¿No es tu hombre interior el que pelea constantemente? ¿Es que es el Espíritu Santo el que pelea? No, eres tú y soy yo. ¿Sí o no? Vale. ¿Y podemos vencer en esa guerra? Sí, debemos, porque nuestro espíritu no está desatendido, sino que como nuevas criaturas en Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y fortalece nuestro espíritu para que andemos conforme agrada a Dios. Aquí no estamos hablando de una lucha de nuestro espíritu y ya está. Estamos hablando de una lucha de nuestro espíritu atendido por el Espíritu Santo, sin la cual no tendríamos ningún tipo de victoria. ¿Me estás entendiendo? Ahora, yo entiendo ahora bien estos versículos. Y no me lo he sacado de la manga, esto como podéis imaginar, ¿eh? Esos son estudios de teología. Porque a veces las mejores traducciones de la Biblia no son del todo, a veces tienen sus fallos, tienen sus cosas, y hay que entender bien y ir a los originales, ¿eh? Y en el original en griego resulta que la palabra espíritu, aquí, viene en minúscula. Y cuando tú entiendes que en realidad Pablo lo que estaba hablando es de la lucha humana en Cristo, pero la lucha humana contra la carne, ahí es donde dices, ahora lo entiendo. Yo lo puedo decir. Ahora entiendo perfectamente lo que significa andar en el Espíritu. Andar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa. ¿O no es eso? ¿No es andar conforme a la voluntad de Dios? ¿Andar en el Espíritu? ¿O qué es andar en el Espíritu? Entonces, cuando habla de Espíritu, debemos entender nuestro hombre interior, que es el que está santificado por el Espíritu Santo, como está escrito, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, Romanos 7:22. Aquí lo dice bien claro, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Así yo puedo vencer sobre la carne, cuando me deleito en la ley de Dios. ¿Dios se deleita en su propia ley? Siempre, ¿verdad? Pues Dios es Dios, pero es que yo no soy Dios, ni tú tampoco. ¿Verdad que no? Porque si fuéramos, vamos, es una tontería lo que estoy diciendo, pero para que entiendas bien la cuestión. Si fuéramos Dios, ¿qué lucha tendríamos? ¿Tendríamos alguna lucha? Contestadme, ¿tendríamos alguna lucha si fuéramos Dios? No, claro, Dios es el vencedor, Dios es Dios, está sentado en el trono, por favor. No. Pero la lucha sí la tenemos, por lo tanto nosotros tenemos la lucha. Ahora, nosotros cuando nos deleitamos en la ley de Dios, ahí es donde vencemos en esa lucha. Y la Biblia dice en Romanos 7, lo hemos visto aquí, que el hombre interior se deleita en la ley de Dios. La oposición existe entre nuestro espíritu, hombre interior, que en nosotros fue santificado desde el momento en que el Espíritu Santo pasó a morar en nosotros, eso hay que explicarlo bien, el momento de nuestra conversión, y nuestra carne, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a ver. Nosotros somos salvos, pero por fe. Es que se enseña mal. Lo que se viene a enseñar muchas veces es que ya somos glorificados, ya estamos glorificados. No estamos glorificados. Si hay alguien aquí que esté glorificado, ya que lo diga. Pero entonces, ¿por qué te estoy viendo con el aspecto que te veo? Igual que me veo a mí mismo. Aún se ha de manifestar lo que hemos de ser, ¿verdad que está escrito? Somos salvos los que somos salvos y siempre seremos salvos. Nadie niega eso, todo lo contrario. Pero se tiene que manifestar el producto de esa salvación, el resultado de esa salvación, que es la glorificación. ¿Amén? Y hasta que eso no ocurra, nosotros aún estamos dentro de cuerpos físicos, los mismos cuerpos que teníamos antes de ser de Cristo, antes de nacer de nuevo, quiero decir. Porque nadie cambia de cuerpo, ¿verdad?
Ya nos gustaría, ¿verdad? Ya nos gustaría de alguna manera que, esperando la resurrección o la transformación, de todos modos Dios dijera, bueno, mira, con que aún faltan unos años, y aquí la vida es dura, voy a concederos que tengáis unos cuerpos sanos y libres de la naturaleza caída. ¿Verdad que enseguida firmaríamos? Pues, pero ya puedes firmar lo que quieras, pero ese papel no está delante nuestro. Porque no es así. Porque aún estábamos en nuestros cuerpos como son nuestros cuerpos. ¿Me seguís? Bien, por eso tenemos lucha. Y lo primero que fue, digamos, entre comillas, salvado, o regenerado es la palabra mejor, de nosotros fue nuestro hombre interior, es decir, lo que realmente en primera instancia somos. Y eso significa que somos nuevas, por eso dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero aún el resto de nuestro ser tiene que ser aún, no voy a decir salvado, porque todos nosotros hemos sido salvados los que hemos sido, pero tiene que ser transformado de alguna manera. Nuestro cuerpo, desde luego, mediante la resurrección física o la transformación. Es decir, que cuando estemos con el Señor realmente todo ese proceso de restauración, de transformación, habrá tenido lugar cuando estemos con el Señor, no antes. Mientras tanto es el punto. Por eso estamos hablando de andar en el Espíritu. Mientras tanto, seguimos teniendo lucha. ¿Amén? La tenemos. Y nos gustaría no tenerla, pero la tenemos. Entonces, por el Espíritu, cuando dice andar en el Espíritu, entendemos de entender nuestro hombre interior, el que está santificado por el Espíritu Santo, como está escrito, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, Romanos 7:20. Porque es ese Espíritu el que tiene lucha contra la carne. La oposición, esto lo hemos visto, ¿no? La oposición, eso existe entre nuestro espíritu, hombre interior, que nosotros fue santificado desde el momento en que el Espíritu Santo pasó a morar en nosotros, el momento de nuestra conversión, y nuestra carne es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, esa es la lucha, exactamente. No sé por qué está 2 veces puesto. Esto lo hemos visto también. ¿Alguien tiró esto para atrás? Bueno, entonces, andar por el Espíritu significa andar como nueva criatura en Cristo. Eso es lo que ahí quería llegar, ¿vale? Andar por el Espíritu, o andar en el Espíritu es lo mismo, son sinónimos, es andar conforme a nuevas criaturas que somos en Cristo. Por tanto, sin obedecer y seguir las inclinaciones de la carne como hacíamos antes de nuestra conversión. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Seguimos un poco más, bueno, bastante más. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Acuérdate que ese es el Espíritu santificado. Nuestro Espíritu es santificado por Dios. Es contra la carne. Esta interpretación que hemos expuesto se ve corroborada por este versículo. La lucha entre lo que en nosotros hay del nuevo hombre y del viejo hombre es tremenda, y es nuestra lucha, no la de Cristo, porque Él ya venció, para que nosotros en Él venzamos. Con Él, no sin Él, claro. La lucha es nuestra y la libramos y debemos librar en el poder del Espíritu Santo, quien nos fortalece. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Muy interesante esto. Nuestro espíritu santificado y nuestra naturaleza pecaminosa que todavía arrastramos se oponen entre sí. La lucha entre nuestro nuevo hombre y el viejo hombre es terrible, pero mientras caminemos por el Espíritu, la carne y sus deseos no prevalecerán, es decir, no haremos lo que nuestras malas inclinaciones desean. Este entendimiento de andar en el Espíritu, es decir, conforme a lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior, nos ayuda a entender más cuál es nuestra responsabilidad y lo que tenemos que hacer. Porque muchas veces es como que, como dije antes, que es como que nos quedamos esperando que Dios nos dé revelación, nos dé luz sobre algo. No, si ya Dios nos lo ha dado, si el Espíritu Santo mora en nosotros. No hay que buscarlo aquí o allá. Es sencillamente tomar el paso de fe y decir, Señor, yo voy a creer que lo que lo que yo voy entendiendo es lo que tengo que entender, y más si está corroborado con la palabra, y voy a andar conforme a esa dirección. Eso es andar en el Espíritu. Y muchas veces, la mayoría de las veces, eso va a significar que vamos a tener que andar negándonos a nosotros mismos. Buena indicación.
Seguramente eso es un paso que de alguna manera nos va a ayudar a entender que estamos yendo en el buen camino. Porque si todo es fácil y todo es conforme a nuestra carne, no. Pero ya el Espíritu Santo dentro de nosotros nos da entendimiento por la conciencia también, porque el Espíritu Santo habla a nuestro interior, nos muestra que esto sí o esto no. La Biblia, por supuesto. Entonces, lo que dice, lo que quisierais, es lo que nuestro viejo hombre desea hacer. Esto es muy interesante, no sé si alguna vez lo he explicado, hace tiempo ya de estos. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y yo siempre decía, ¿cómo es que el Espíritu se opone a la carne para que no haga lo que yo quiero? Lo que yo quiero conforme a la carne. Ahora se entiende. O sea, cuando yo ando conforme a la carne, estoy andando conforme a lo que yo quiero. Ese es el punto. Pero si ando conforme al Espíritu, es decir, conforme a la voluntad de Dios, obrando desde mi hombre interior, no esperando que siempre Dios haga las cosas, sino ya obrando conforme entiendo que Dios quiere que obre, ahí es donde ya no hago lo que quiero, sino lo que quiere Dios. Esta es la explicación. Bien. Y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En el texto en griego, espíritu está también en minúscula. Aquí también está en minúscula, curiosamente. Pero bueno, aquí hay que entender que estamos y debemos estar andando conforme a nuestro hombre interior, el cual se deleita en la ley de Dios, Romanos 7, 22, por estar santificado por el Espíritu. Insisto en esto es importante porque nos ayuda más a entender nuestra responsabilidad. Porque si todo lo ponemos siempre a Dios y le decimos, mira, Dios, tú me has salvado, pues tú me guiarás, tú, y siempre es tú. Pero, ¿y yo qué? ¿Es que yo no tengo algo que hacer? ¿Es que yo no tengo que conforme a lo que ya sé y conozco, el entendimiento que tengo, eso ya para empezar, no tengo yo que ponerlo en práctica? Muchas veces es un escapismo, ¿no? Estar orando siempre que Dios haga esto o resuelva lo otro, resuelva lo que Dios sí hace. Cuando muchas veces tenemos que aceptar que Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Hombre, hay cosas que no, pero entiéndeme el principio. Somos llamados a ser responsables de lo que ya tenemos, de parte de Dios. Insisto en esto, somos responsables. Por eso eso es andar en el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. Tenemos que ser responsables de lo que ya Dios nos ha dado. No podemos ir a una nueva lección cuando aún no tenemos esta lección aprendida. No podemos ir a un nuevo trabajo cuando este trabajo de aquí aún no está realizado. Es como aquel músico, permitidme, porque yo soy músico, aquel que quiere ser músico y en una semana ya quiere aprender a tocar un instrumento, porque hoy en día todo es fácil, ¿verdad? Pero no es verdad que es fácil. Y lleva una semana practicando, un poquito así, y dice, bueno, ya sé tocar. La pandereta, que es lo más sencillo. No hace falta irse a los teclados o a la guitarra, que eso es muy complicado. O el violín, no, es muy complicado. La pandereta, y hace así, pum, 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 y dice, mira, suena. Ah, sí, claro. Ya sé tocar. No, primero vas a tener que aprender a lo mejor lo que es ritmo, lo que es, en fin, toda una serie de cosas. No podemos levantar la casa por el tejado, amén. No podemos. Bueno, seguimos. ¿Por qué decimos que debemos andar conforme a lo que somos en Cristo? ¿Cuál es el entendimiento de lo que estamos diciendo? Pues porque implica un acto de nuestra voluntad. Esa es la razón por la cual hay cristianos que andan agradando a Dios y otros no tanto. Tenemos que decidir constantemente, hermanos, constantemente. Los padres tienen que enseñar a sus hijos a ir tomando sus decisiones, sus propias decisiones. Porque si todo se lo haces a tus hijos, no les estás enseñando bien y luego van a sufrir las consecuencias. Si todo se lo haces, ¿no? Los hijos tienen que ir aprendiendo, como pequeños, ¿no? Tienen que ir aprendiendo responsabilidad. Eso es muy importante, que duela, a veces es difícil, pero es así como tiene que ser. Tampoco te garantiza nada eso,
pero al menos estás cumpliendo con tu parte. Y con Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nos ha dado mucho ya, más de lo que pensamos, pero es que nosotros lo menospreciamos, como que no lo valoramos, y queremos más de esto, más de aquello. No, primero, seamos consecuentes con lo que ya Dios nos ha dado, antes de pedirle más cosas. Porque si no, lo más probable es que nos vamos a ir equivocando y nos vamos a ir torciendo. Y Dios no maleduca a sus hijos, amén, ni mucho menos. Seguimos. Pero la voluntad de Dios es que andemos agradándole en todo. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjate que dice agradándole en todo. ¿Quién tiene que agradarle en todo? ¿El Espíritu Santo? Ya lo hace. El Espíritu Santo además es Dios. O sea, somos nosotros. Eso es andar en el Espíritu. Si solo entendemos eso de andar en el Espíritu como que es andar en el Espíritu Santo, primeramente, ¿eso qué significa? O sea, piénsalo. ¿Qué es andar en el Espíritu Santo? ¿Hay que pisar al Espíritu Santo? ¿Qué es? No tiene sentido, no tiene en sí mismo sentido. Ahora, si entendemos, como está escrito, que es andar conforme a la obra del Espíritu Santo, en nuestro espíritu, ahí sí se entiende y ahí podemos ver que acerca de nuestra responsabilidad, que no recae toda la responsabilidad sobre el Espíritu Santo, sino primeramente sobre nosotros mismos, en el Espíritu Santo, claro. Sin Él nada podemos hacer. Amén. Ese es el punto. La palabra nos está enseñando acerca de responsabilidad en nuestro cristianismo. De otra manera es muy fácil perderse en la religiosidad y en, ¿sabes? Por aquí y por allá. Ya Dios sabe, ¿no? Es lo típico, ¿no? Dios sabe. No, ya Dios sabe lo que se dice, ¿verdad? Dios sabe. Claro que Dios sabe. Pero no se trata aquí de Dios sepa o no sepa. Se trata de cuál es tu responsabilidad. Tú no puedes justificarte a ti mismo y decir que Dios sabe. Hay un dicho castellano que es buenísimo, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? No, pero es muy bueno. Puedes rogar a Dios, pero tienes que hacer tu parte. Porque si no es muy fácil irse por las nebulosas espirituales de la vida, ¿no? La vida celestial, que es una fantasía nada más, no es verdad. Mira, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es andar digno del Señor? Agradándole en todo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Aquí y ahora. En el cielo es muy fácil. Pero aquí, eso es andar en el Espíritu. Entonces, de ese modo, por ser de Cristo, ya no estamos bajo la ley, lo cual implica la exigencia de cumplimiento, lo cual es imposible para el hombre, ya que nadie puede cumplirla. Me refiero en cuanto a lo que leí aquí. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Otra vez, la Reina Valera pone Espíritu como en letra mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. El griego original es E minúscula, y por lo tanto no puede ser el Espíritu Santo en primera instancia, tiene que ser nuestro hombre interior. Por lo tanto, yo entiendo así, pero si somos guiados por nuestro hombre interior, santificado por el Espíritu Santo, es decir, si estamos realmente deleitándonos en la ley de Dios, que dice Romanos 7:22, ¿verdad? Si andamos deleitándonos en la ley de Dios, entonces ya no estamos bajo la ley, lógicamente. Hemos cumplido la ley. Bueno, Cristo la ha cumplido, pero nosotros la cumplimos en Cristo. No estamos sujetos a la ley. Amén. De esa manera andamos agradándole en todo. Ese es el punto. Bien. Entonces, el que es de Cristo, por ser una nueva criatura, ya no está bajo la maldición de la ley, la cual llevó Cristo en la cruz. Escrito está, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Él llevó nuestra culpa, Él llevó nuestra responsabilidad por el pecado,
para que nosotros, a partir del momento en que conocimos a Cristo, podamos vivir una vida que le agrade a Él. Este es el punto. MacArthur lo resume así: guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Son dos alternativas claras que se excluyen mutuamente. Usted puede vivir por el poder del Espíritu Santo, lo cual trae como resultado una conducta justa y actitudes espirituales, o conforme a la ley, que solo puede producir conducta y actitudes injustas. Aquí tenemos que entender una cosa. Cuando hablamos del hombre interior nuestro, estamos hablando del hombre interior santificado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, y eso es muy importante entenderlo y que lo tengamos bien claro, es esta parte de nosotros que se goza en y por la voluntad de Dios. Y con la voluntad de Dios. Se goza en esa voluntad. Por eso en otra parte habla de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Solo nuestro hombre interior se deleita en eso. Nuestro hombre exterior, no. Nuestro hombre exterior es nuestra carne. Es la naturaleza caída que aún tenemos. Y constantemente la tenemos que subyugar y pisotear. El hombre interior tiene que pisar constantemente esa carne, siempre, a cada momento, y no tiene que dejar que levante cabeza. Porque aunque ese hombre exterior ha sido derrotado, no ha sido aún extraído de nosotros. Por eso aún tenemos lucha. Ahora, la promesa es clara: tenemos victoria en Cristo Jesús. Amén. Así que no estamos solos, no es que nuestro hombre interior está solo, no, ahí está el Espíritu Santo, aleluya. Y es por ese Espíritu, el Santo, que nosotros tenemos la victoria. Amén. Las cosas hay que explicarlas como se entiende que están escritas. ¿No? Digo yo, porque si nos adecuamos a las tradiciones o a lo que se ha explicado, pero resulta que alguna cosa no es conforme a lo que está escrito, a mí no me interesa eso. Yo quiero la verdad de Cristo. Y si alguna vez puede ser algo novedoso, pues gloria a Dios, me da igual. Lo que importa es la verdad. Amén. Esta enseñanza, insisto en esto, nos hace proclives a ser más responsables. Porque ya no lo dejamos todo ahí en la voluntad de Dios, vaya usted a saber. No. Sino que nosotros tenemos responsabilidad directa. Obviamente los verdaderos hijos de Dios no están bajo la ley, sino bajo la gracia, como está escrito, ¿no? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Gloria a Dios. Este versículo es uno de los más importantes para vivir nuestra vida cristiana, porque es un versículo de consuelo, porque es una porción de la Escritura que nos dice exactamente cómo Dios nos ve. ¿No es verdad que dice en 1 Corintios, dice, y seremos conocidos, ¿no? Conoceremos a Dios, o más bien conoceremos como fuimos conocidos, ¿verdad que lo dice? Bueno, pues ya podemos saber un poco más. Dios nos conoce de esa manera, como está escrito, el pecado ya nos enseñorea de nosotros. Pues ya no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjate que no dice en la gracia. Aquí no lo dice bajo la gracia. ¿Qué significa? Que aún, y por supuesto que no debemos hacer lo que queremos, sino lo que quiere Dios. Es decir, que la gracia de Dios solo está para que se haga su voluntad, para que hagamos su voluntad, no la nuestra. ¿Te das cuenta? Las cosas hay que leerlas bien. Es la letra pequeña, hay que leerlo bien y enterarnos bien de las cuestiones. Ya vamos acabando. Por tanto, los verdaderos creyentes lo son porque en su fuero interno buscan el satisfacer el corazón de Dios, muy a pesar de la carne. Este es el inicio y base para andar en victoria sobre el pecado, porque esta es la vida cristiana y no es otra cosa. Para Dios, aquí no es lo importante en esta tierra lo que podamos lograr, porque de Dios son todas las cosas. Para Dios lo importante de cara a nosotros es cómo vivamos nuestra vida. Si la estamos viviendo para agradarle a Él, o si la estamos viviendo sencillamente porque hay que vivirla. Lo cual es importante en sí, pero no es suficiente. Tenemos que buscar cómo podemos agradar a Dios. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Pedimos que nos ayudes a entender más nuestra responsabilidad, la responsabilidad que tenemos de agradarte en todas las cosas, de no solamente dejarlo todo a ti, como que tú eres que tienes que solucionar los asuntos. No. Tú eres Dios, tú estás sentado en el trono. Y nos has dado de tu gracia para que podamos andar haciendo tu voluntad. Pero el hacer tu voluntad, como dice el Salmo, Señor, me ha agradado. Que eso pueda ser nuestro andar, Señor. Y que andemos así, agradándote, buscando el agradarte. De otra manera, nos estaremos equivocando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.